Hola, soy Francisco Bermejo Laguna, profesor de Historia. Hoy vamos a seguir explicando el tema 9 sobre la Guerra Civil Española, abordando el estudio de la dimensión internacional del conflicto, es decir, cómo la situación política que se estaba produciendo en la Europa de los años 30 tuvo una influencia muy importante en la Guerra Civil Española. Por un lado, como ya hemos visto, los sublevados, el bando sublevado, contó con el apoyo incondicional de dos países muy importantes en la Europa de aquella época. Dos países en los cuales había ascendido al poder dos partidos políticos, dos figuras políticas que representaban al fascismo. Por un lado, Italia, dominada por el Partido Nacional Fascista de Mussolini, un régimen dictatorial y totalitario, y por otra parte, la Alemania de Hitler. No olvidemos que Hitler había subido al poder en enero de 1933 y estas dos potencias fascistas no dudaron ni un minuto en apoyar al bando sublevado, al bando que encabezó desde prácticamente los primeros meses el general Francisco Franco. Este general, como ya hemos dicho anteriormente, recabó el apoyo tanto de Hitler como de Mussolini para poder de esa manera ganar la guerra en el menor tiempo posible. El primer envío, digamos, de material bélico por parte tanto de Hitler como de Mussolini consistió en el establecimiento de un puente aéreo que comunicaba Marruecos con la península, concretamente con Sevilla, para trasladar las tropas marroquíes, las tropas del ejército de África, desde Marruecos hasta España, porque el estrecho de Gibraltar estaba bloqueado por la flota republicana. Este fue, digamos, el primer apoyo militar que partió tanto de Alemania como de Italia ante el llamamiento que se hacía desde España, por parte de Franco, a estas dos potencias europeas. Más adelante, tanto Alemania como Italia, pues apoyaron a Franco con otra serie de, no solo material bélico, que llegó a España, que llegó al bando sublevado de una manera bastante regular, ya sean aviones, fusiles, ametralladoras, camiones, tanques, vehículos blindados de diversos modelos, sino también dos cuerpos expedicionarios, cuyo tamaño fue bastante importante en el caso italiano, con el llamado CTV o Cuerpo de Tropas Voluntarias, que intervino en la batalla de Guadalajara y también en la toma de Málaga en febrero de 1937, y por parte de los alemanes intervino la llamada Legión Cóndor, cuya digamos operación militar más relevante o más conocida fue el bombardeo de Guernica, que se produjo el 26 de abril de 1937. Este abastecimiento de armas y hombres en regular fue una de las causas por las cuales el bando sublevado pues ganó la guerra. Esta afluencia continua, sobre todo de material bélico, pues no la tuvo la Segunda República y por tanto fue una de las causas fundamentales por las cuales podemos entender esa victoria del bando franquista. Debemos tener en cuenta también que la utilización de ese material bélico, sobre todo tanques y aviones, en la guerra civil, sobre todo por el bando sublevado, pues fue también una especie de banco de pruebas para la utilización de estos medios que hizo la Alemania de Hitler durante las operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al bando republicano, pues se vio muy perjudicado por el establecimiento por parte de Francia y Gran Bretaña, que eran dos países democráticos, del llamado Comité de No Intervención. Este Comité de No Intervención pues partía de la base de que la Guerra Civil Española tenía que ser un conflicto localizado, un conflicto en el que ninguna otra potencia europea interviniera de manera activa. De tal manera que la idea de Francia y Gran Bretaña era evitar que ese conflicto español se convirtiera en una Segunda Guerra Mundial. Con esta política de apaciguamiento hacia las potencias fascistas, sobre todo hacia la Alemania de Hitler, se pretendía evitar una extensión de la guerra.
Como ya sabéis, evidentemente esta política de apaciguamiento fue un absoluto fracaso y al final, tras la ocupación de Checoslovaquia y también la invasión de Polonia, al final la Segunda Guerra Mundial pues no fue evitada, y todo lo contrario, fue una política absolutamente desastrosa. De tal manera que es verdad que Francia y Gran Bretaña tuvieron éxito en la localización del conflicto, es decir, que esa guerra civil española no se convirtiera en una Segunda Guerra Mundial, que a la postre comenzaría el 1 de septiembre de 1939, meses después de terminar la Guerra Civil Española, pero sin embargo esa no intervención pues fue realmente una pantomima, porque tanto Italia como Alemania intervinieron de manera descarada, mandando tropas y mandando todo tipo de material bélico al bando sublevado, y por otra parte, en el caso de la República tuvo muchos problemas para poder abastecerse de esas armas, y realmente la única nación, el único país que ayudó a la República, evidentemente no a cambio de nada, igual que Hitler y Mussolini obtuvieron también una serie de contraprestaciones, sobre todo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo la Unión Soviética no lo hizo gratis, sino que a cambio también recibió pues grandes divisas grandes cantidades de oro y divisas por parte de la República Española. Sin embargo, el flujo, digamos, de armas y la cantidad de material proveniente de la Unión Soviética fue mucho menos regular y en menos cantidad que el que recibió Franco de Italia y Alemania. Ya digo, esta sería, volvemos a repetir, una de las causas de la derrota de la República en la Guerra Civil Española. De manera que esa no intervención pues sirvió para que Franco ganara la guerra y evitó que la República tuviera la posibilidad de adquirir armas en el exterior. En determinados momentos de la guerra incluso Francia permitió la apertura de la frontera para que la República se abasteciera de armas, pero ya digo, fue en momentos muy puntuales. Sí es verdad también que hubo un cuerpo integrado por voluntarios extranjeros, que fueron las llamadas brigadas internacionales, que fueron voluntarios extranjeros procedentes de muchos países, había franceses, alemanes, italianos, había estadounidenses, incluso que formaron la llamada Brigada Lincoln, que intervino en la batalla del Jarama, en 1937. Pues las brigadas internacionales estaban compuestos por voluntarios, hombres y algunas mujeres, pero sobre todo hombres, que vinieron aquí a España para luchar contra el fascismo. Ellos pensaban que el bando que se había sublevado contra la República y que estaba apoyado por Italia y por Alemania encarnaba el fascismo. Y entonces la mayoría eran de ideología socialista, había anarquistas, comunistas, socialistas de todas las partes, casi todas las partes del mundo, que vinieron a luchar en el campo de batalla de la guerra de España contra el fascismo, para derrotar al fascismo, ¿no? Era la primera vez que podían luchar contra él. Después, en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, tendrían ocasión de seguir luchando contra él, contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Podemos resumir, por tanto, que ni la Unión Soviética, ni Italia, ni Alemania, ni Portugal, porque Portugal también en cierta medida ayudó a Franco a través de su frontera, e incluso hubo un cuerpo expedicionario que eran los viriatos, integrado por soldados portugueses. Recordad que en Portugal había también una dictadura de corte conservador, que era la dictadura de Salazar. No había un régimen fascista, pero la dictadura de Salazar pues tenía bastantes cosas en común con respecto al futuro régimen de Franco. Ya digo, resumiendo de alguna manera este punto, podemos decir que la ayuda prestada a ambos bandos no fue igual y en ningún caso fue gratuita, porque Italia y Alemania después, te digo, cobrarían esa ayuda en metálico y exigiendo al nuevo régimen pues alinearse en sus posiciones ante la futura guerra que sería la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la República pues exactamente lo mismo. La ayuda vino precedida de el pago a la Unión Soviética de las reservas de oro del Banco de España. Con esto hemos terminado el análisis del punto sobre la dimensión internacional del conflicto, y en el próximo vídeo pues analizaremos el punto correspondiente a la violencia y la represión durante la Guerra Civil Española.